Por eso acá hay algo muy importante, sí, en cuanto a esto que hace falta en la Argentina, que es educación financiera, la importancia de empezar a invertir cuanto antes. Reformar la Carta Orgánica del Banco Central para que no pueda financiar el déficit fiscal. Eso sería maravilloso para la Argentina. Bienvenidos a un nuevo episodio de Área 3, del podcast dedicado a todo lo que es el negocio de la construcción. Hola Sol, ¿cómo va? Hoy estamos con un invitado de lujo. Vamos en el mundo de los negocios. Vamos a hablar con Fernando Galante. Fer, ¿te querés presentar? Bueno, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Fernando Galante. Yo soy el CEO, el encargado de dos compañías, las dos relacionadas con el mundo de las inversiones. Por un lado, Chimpay, que es nuestra gestora de fondos comunes de inversión, con la cual administramos inversiones en el mercado de capitales, y también Ohana, que es nuestro brazo digital, nuestra aplicación dedicada también a todo lo que es el mundo de las inversiones. Chimpay, ¿cuánto tiempo lleva en el mercado? Una pregunta difícil esa, porque Chimpay como Chimpay, que fue una figura que utilizamos para reorganizar mucho de lo que veníamos haciendo con distintos nombres anteriormente, existe desde el 2012, pero el grupo en sí mismo y este trabajo de gestión de patrimonio y de administración de riqueza se viene haciendo desde hace más de 40 años. Me trasciende a mí, digamos, en lo que es el grupo con el que trabajamos, que lo inició Julio Kamsen en sus comienzos, un empresario muy conocido acá de Mendoza. Así que ya tenemos mucha historia, mucho track record arriba. Uno de los puntos más importantes del último tiempo de ustedes, o lo más destacado, es que acaban de lanzarse como una gestora local de fondos de inversión, que eso es muy difícil de lograr. Sí, es parte del recorrido, ¿no? Esto que te decía antes, de la apuesta que hemos hecho, porque creemos que realmente el mercado de capitales en Argentina tiene que crecer, tiene que desarrollarse, tiene que explotar. Lo que necesita obviamente son reglas claras y eso un poquito ha mejorado en este último tiempo, y estamos apostando a que haya continuidad en ese sentido. No digo continuidad del gobierno, sino continuidad de reglas claras para que el mercado de capitales se pueda desarrollar, y por eso es que tomamos la decisión de hacer esa apuesta. Nosotros como te decía, hemos ido cambiando a lo largo de estos últimos años con distintas figuras, en algunos momentos mucho más dedicado al mercado internacional, al mercado exterior, después apostando por el mercado local y creciendo. Hemos crecido mucho en lo que es activos bajo administración, que es un poco como se pone la vara para medir a un gestor de fondos, ¿no? Y ese crecimiento en activos bajo administración nos llevó a un punto donde dijimos, bueno, estamos en condiciones de ser gestora de fondos comunes de inversión, porque aparte creemos que la figura se va a desarrollar mucho en el próximo tiempo. ¿Qué significa, contámelo fácil, qué significa ser una gestora de fondos de inversión? Ustedes arman el fondo, o sea, ya no representan a nadie, sino que ustedes terminan armando todo el fondo. Nosotros armamos la estructura del fondo, entendido como una estructura jurídica, lo cual es muy importante, porque hoy los fondos son una estructura muy regulada en beneficio del inversor. Son un gran producto para el inversor en cuanto a seguridad, en cuanto a los lineamientos que uno tiene que seguir para llevar adelante esa actividad, etcétera. Entonces le da mucha seguridad al inversor como producto. Bueno, nosotros estructuramos ese producto jurídicamente, pero también lo gestionamos. ¿Qué significa eso? Que nosotros somos los encargados de determinar los parámetros de inversión y día a día ir viendo dónde conviene estar invertido. Si conviene aumentar riesgo, bajar riesgo, ir en búsqueda de más rentabilidad, estar más posicionado en el mercado local, afuera. ¿Eso qué significa? Si vos lo tenés que bajar todavía un poco más. Que ustedes, un fondo básicamente, ¿qué es lo que hace? Mira, un fondo hoy es un patrimonio unificado, ¿sí? Mucha gente invierte, pone sus pesos, sus dólares en un fondo y ese patrimonio está todo en un solo lugar. Obviamente cada uno tiene su participación en base a la inversión que hace, pero está todo en un solo lugar. Y después viene un gestor, que somos nosotros en este caso, y empieza a invertir, ¿sí? Y de esa forma los inversores empiezan a beneficiarse de la rentabilidad que van dando esas inversiones, ¿sí? El crecimiento en el valor, la renta que pagan, etcétera, todo siempre eso va en el mercado de beneficiando. capitales. Sí y no, digamos. Hasta acá la figura más conocida en la Argentina son los fondos comunes de inversión abiertos, ¿sí? Que son fondos que por definición deben invertir sí o sí en el mercado de capitales, y que se llaman abiertos por esto, pues están abiertos todo el tiempo que vos entres y salgas, que puedas invertir y que puedas rescatar tu inversión todo el tiempo.
También existe otra figura por la cual no está muy desarrollada en la Argentina, en un principio porque tenía una estructura impositiva que no era beneficiosa. Eso mejoró en los últimos años y ahora hay un impulso más en cuanto a la normativa, que son los fondos común de inversión cerrados. ¿Por qué son cerrados? Porque vos entrás, se cierra el fondo y después vos vas a estar un tiempo allá adentro hasta que termine ese periodo de inversión. Y esos fondos sí lo que te permiten es invertir en otro tipo de activos. Real estate, sector real, minería, activos o empresas que no coticen en bolsa. Se abre un universo mucho más amplio. Por eso te digo, los más conocidos son los que invierten en mercado de capitales, pero también están los otros que yo creo que van a crecer mucho en el próximo tiempo. Es más parecido a un plazo fijo en ese sentido de que tenés Ni cerca, plazo, ¿no? Ni cerca. ¿Por qué? Porque, a ver, sí en el hecho de que tenés un plazo, por Bien. ahí generalmente se hacen a 5 años, a 10 años, etcétera, pero después lo que pasa adentro es muy distinto y mucho más dinámico que un plazo fijo. A nosotros nos gusta ser totalmente antagonistas de lo que es un plazo fijo, entendido como el plazo fijo es la inversión más perezosa que tenés, digamos. Coloco mi dinero, espero tanto tiempo, me llevo una tasa. Nosotros lo que buscamos es posicionarnos más en inversiones que tengan un poco más de proactividad en cuanto a activos, en cuanto a lo que hacemos, etcétera, y obviamente buscando mayor rentabilidad. Volviendo al fondo de inversión, al Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario, que lo acaba de hacer también muy famoso Beltrán Briones, el lanzamiento que tuvo él, y que dice que levantó 45 millones de dólares. ¿Eso qué significa? Vamos por partes. Es muy interesante lo que ha pasado con ese fondo, donde hay un background de marketing muy bueno. Cuando digo hay un background de marketing muy bueno, y esto vos, Ale, me vas a entender muy bien, muchas veces cuando uno dice hay mucho marketing atrás de eso, no sé por qué, muchas veces se toma como algo negativo, ¿viste? Es como que dicen, no, hay mucho humo atrás. Mucho no, humo. Digo, marketing a mí me parece una herramienta, y creo que todos vamos cada vez coincidiendo más en eso, una herramienta fundamental de venta. Y creo que lo que han hecho está muy bueno porque han sabido venderlo. Primero, si vos te fijás, ellos lo han promocionado no tanto como un fondo, sino como un REIT, un Real Estate Investment Trust. En Argentina no existe esa figura, no está regulada, no existe una figura que existe en Estados Unidos, súper famosa, súper utilizada, y que es una forma muy buena para canalizar inversiones en el sector inmobiliario a través del mercado de capitales. Entonces ellos prestaron un poco ese nombre, pero al final lo que han armado es un fondo común de inversión cerrado inmobiliario, los mismos que ya existen hace tiempo, pero que todavía no han despegado en la Argentina. Entonces, básicamente lo que se armó es eso. Vos ahí después podés hacer distintos tipos de fondos. El fondo puntualmente es levantar dinero, que es lo que hicieron hasta ahora. Se cierra el fondo, que ya se hizo, ya se cerró el fondo, y ahora hay que empezar a invertirlo. Y ellos lo que están haciendo ahora es buscando propiedades en la ciudad de Buenos Aires que ya estén construidas, comprarlas y pagarle renta a los inversores con el arrendamiento de esas propiedades. No es para salir a construir, sino no en este caso. Salir a comprar propiedad terminada para sacarle una rentabilidad. Así se definió este fondo. Podría hacerse un fondo para lo que vos decís, para construir y beneficiarse con la suba del valor, con los beneficios de construir desde el principio. Digo, vos podés estructurar tu fondo, lo importante es que vos le digas al inversor en tu mandato qué es lo que vas a hacer. En el caso de este fondo, el mandato es comprar inmuebles terminados, ponerlos en alquiler y pagar una renta con esos alquileres. Bien. Durante mucho tiempo o generaciones anteriores han estado acostumbrados a invertir en el ladrillo y ha sido el refugio de valor histórico. Esto que vos contás sería como una nueva apuesta por el ladrillo, pero el ladrillo en sí tradicional, el comprar propiedades o construir propiedades para resguardar esos ahorros, ¿sigue siendo negocio? ¿Pasó de moda? ¿Cómo lo ves a futuro eso? Muy buena pregunta, muy difícil de responder. A ver, vamos por partes. Argentina tiene una historia muy particular en su inversión inmobiliaria. Sí. De hecho, si vos mirás en el mundo entero, no se invierte en real estate como se invierte en la Argentina, empezando porque en Argentina se invierte cash arriba de la mesa 100%. Rarísimo. Crocante, ¿no? Viva. La viva. Rarísimo, ¿no? Y en un bolso, digo, obsceno el mercado argentino en ese sentido. En el resto del mundo eso no pasa.
Generalmente en el resto del mundo se hace vía crédito, vía Claro. préstamos hipotecarios, o se hace vía este tipo de estructuras de mercado de capitales si apunta inversión. Argentina, por un problema de desarrollo de su mercado financiero, de educación financiera y de desarrollo de mecanismos y de herramientas, te ha llevado a esto. Ese es el primer tema importante a tener en cuenta, y porque esto siempre hablamos de potencialidad futura y no hablamos de presente o pasado. Cuando uno mira esta situación del mercado argentino, creo que el real estate y el sector inmobiliario tiene una oportunidad muy grande en la Argentina. ¿Por qué? Porque todo lo que pasó en el resto del mundo y que es normal en el resto del mundo, en algún momento debería llegar a la Argentina. ¿Qué es esto? Los préstamos hipotecarios. ¿Qué es esto? Los fondos invirtiendo cada vez más. ¿Qué es esto? La gente entrando en este tipo de fondos con inversiones fraccionales. Entonces, todo lo que yo te estoy contando es demanda latente de inmuebles, de metros, de construcción, de todo esto. Si todo esto pasa, va a haber demanda, economía 1 básica, más demanda para misma oferta, los precios deberían tener una explosión interesante en la Argentina. Ahora, siempre te estoy hablando en condicional. ¿Por qué? Porque necesitamos que todo esto pase. ¿Qué necesitamos para que todo esto pase? Reglas claras que se mantengan en el tiempo, ¿no? ¿Y crees que va, por lo menos, la política económica en ese rumbo? Más difícil que la anterior, la creo que sí, creo que están pasando cosas interesantes. El hecho de empezar a ver a la oposición, tener la madurez de empezar a hablar de decir que superávit fiscal no se debería tocar, que no se debería desconocer los pagos de la deuda. La verdad que Argentina necesita muy poquitas cosas para volverse un país un poquito más normal, y tenemos que ver si la clase política va a tener esa madurez de hacerlo. Ahora, el año que viene hay elecciones, y cuando uno quiere ganar elecciones, ahí se rompen un poquito las reglas de juego lógica. Entonces, ahí tendremos que ver si el candidato opositor de mayor probabilidad de éxito, o que mayor probabilidad tenga de ser un contendiente real en las elecciones, sigue siendo un tipo cauto y lógico, o empieza a ser lo que ya hemos visto en la Argentina, decir, che, qué barato que está el dólar, yo creo que en cualquier momento puede venirse una devaluación. Che, la deuda es legítima, hay que pagarla. Y cuando empezás a hablar de esas cosas, hay un objetivo muy puntual, que es generar turbulencia en el presente, complicarle la vida al candidato del momento, y que de alguna forma pierda votos de cara a las elecciones. Súper irresponsable para nosotros, para la economía, pero estrategia política le sirve. No sé qué va a pasar en el 2027. Si tomo como referencia las elecciones del 2025, no soy optimista, porque en el 2025 la oposición intentó complicarle la economía al gobierno de turno con el objetivo de ganar las elecciones. Creo que todavía no estamos en el grado de madurez política para eso, con lo cual creo que todavía tenemos un año difícil por delante, y dependiendo del resultado y lo que decía hacer esos candidatos, es que se retomará todo este tema de créditos hipotecarios y ese desarrollo financiero que le hace falta al sector inmobiliario para dar un salto. Si te ponemos en una situación hipotética que venimos Ali y yo y tenemos $1 millón para invertir, y bueno, nos tenés que asesorar. ¿Por dónde armamos esta cartera? ¿Por dónde vamos? ¿Lo ponemos en real estate argentino? Esto que vos me decís, esta potencialidad, acciones, bonos. ¿Cómo armarías ese mix? ¿O qué fondo armarías con ese $1 millón? Mira, primer tema que es súper importante para cualquier inversor con cualquier monto de inversión, es que si vos te sentás con un asesor y te arma una cartera de entrada, es preocupante. Es raro. No está bueno. ¿Por qué no está bueno? Porque lo primero que yo tengo que hacer es entender cuáles son el grado de aversión al riesgo que tienen ustedes, el horizonte temporal que tienen ustedes con esa inversión, la edad que tienen ustedes, el objetivo que tienen ustedes. Hay una serie de variables que a mí me van a permitir entender en qué activos les conviene a ustedes invertir. Hagamos algo más fácil todavía. Si tuvieras $10.000, que es una cifra un poco más manejable y con mucho menos riesgo, ¿en qué lo pondrías hoy? Vamos con el objeto. Y ahí te sumo estas condiciones que me decís. Lo queremos para mejorar todo esto, esta estructura, convertirla, no sé, multiplicar la cantidad de producción que tenemos, que sea para aumentar quizás el negocio que tenemos acá. Mirá, acá sí hay un tema muy importante, que es
riesgo Sí. y potencialidad de inversiones que vos podés hacer están muy de la mano con el tiempo, ¿sí? Entonces, si tu inversión es corta en cuanto a tiempo, indefectiblemente vas a tener que hacer cosas conservadoras. Si tu horizonte es largo, vas a poder hacer cosas arriesgadas. Por eso acá hay algo muy importante, sí, en cuanto a esto que hace falta en la Argentina, que es educación financiera, la importancia de empezar a invertir cuanto antes. Claro. Porque si vos empezás cuanto antes, sos joven, tenés el factor tiempo jugando plenamente a tu favor. Y ahí entra a jugar interés compuesto. Y tiempo son una bomba exponencial en cuanto al potencial que vos podés darle a tus ahorros. Pensando en largo plazo, y para no obviar la pregunta, que no quede como que me escapo, pensando en largo plazo, siempre uno tiene que ver renta variable. ¿Por qué? Porque la renta variable, cuando digo renta variable me refiero a comprar acciones de empresas, básicamente, ¿sí? ¿Qué es lo maravilloso que tiene el mercado de capitales? Digo, el hecho de que vos digas, puedo ser socio de Galperín, puedo ser socio de Elon Musk, puedo ser socio de YPF, puedes ser socio de las principales compañías, las compañías que admirás, eso es maravilloso. Obviamente, analizando cuál tiene más potencialidad a largo plazo, las acciones son lo que históricamente mejor rentabilidad te va a dar, indudablemente. ¿Y hoy en qué tipo de acciones, de qué tipo de empresas invertirías? Bueno, hoy en Argentina, en este momento, nosotros, por ejemplo, veníamos posicionados muy fuerte en industria petrolera, básicamente en Argentina lo que es Vista, principalmente porque hoy es Sí. un jugador muy fuerte en la industria de petróleo y exportador, muy posicionados en YPF y muy posicionados en Pampa. ¿Qué hicimos? Desarmamos un poco esa cartera y nos fuimos a bancos. Hoy tenemos una sobreexposición muy marcada en bancos argentinos. ¿Por qué? Porque está bajando la tasa de interés, ¿sí? De hecho, hoy la tasa de interés real es negativa, con lo cual creemos que eso va a ayudar a que mejore la situación de mora, que es muy compleja hoy en el mercado, está en niveles históricos, Sí. que mejore la situación de la mora, y eso le va a permitir liberar capital a los bancos. Por otro lado, que haya un boom de crédito, es decir, que vuelva a resurgir el crédito como estaba pasando a principios del 2025, antes de que empezaran las turbulencias por las elecciones legislativas. Y por otro lado, están baratos. Los bancos argentinos están realmente baratos cuando los comparamos contra pares regionales. Entonces, ahí creemos que hay una oportunidad muy interesante hoy localmente. A nivel internacional, se te abre un mundo de inversiones totalmente distinto. Y hoy tenés una locura absoluta por todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial. Pero fíjate qué raro, porque la locura no está centrada en las empresas que están jugando el partido de la inteligencia artificial. No está centrada en Anthropic, en OpenAI, en Amazon, en Google, etcétera, sino en las proveedoras de esas compañías. ¿Por qué? Porque todas esas compañías están en una carrera frenética por ver quién gana la guerra de ser la número uno de la IA. Sí. Y para eso tienen que invertir y quemar dólares a una velocidad tremenda. Entonces, ¿qué necesitan? Centros de datos. Entonces, todas las acciones que están hoy relacionadas con tarjeta de memoria, chips, electricidad, conectividad, todo lo que tenga que ver con ser más eficiente un centro de datos es la inversión del momento. ¿Puede seguir subiendo? Absolutamente, porque los niveles de gasto son muy grandes y hay poca oferta de todo eso. Volvemos a lo mismo, oferta-demanda. Ahora, están a valores altísimos, con lo cual es una inversión de altísimo riesgo. Bajando a la realidad, hoy te quieres comprar un disco para guardar datos y es carísimo, ha aumentado enormemente. Y ahí te das cuenta cómo la necesidad de todo eso va levantando el precio. Bueno, una compañía muy seguida por todo el mundo, Apple, Sí. anunció aumento en absolutamente todos sus productos, celulares, computadoras, tablets, todo anunció aumento, y es principalmente por el aumento de precio de memoria. Y fíjate que inclusive la compañía Apple le está pidiendo autorización al gobierno de Estados Unidos para empezar a comprar memorias chinas, porque no dan abasto, no hay. Claro. Está prohibido para compañías norteamericanas comprar esos insumos chinos, pero no saben qué hacer. Hay desesperación, digamos, en el sector. ¿Cuál es para vos la mentira que más se repite en la economía argentina? En la economía argentina, que un poquito de inflación es bueno, probablemente. Eso existe desde hace mucho tiempo y es la excusa perfecta para poder no controlar
una situación que tenés que controlar sí o sí. ¿Y por qué un poquito de inflación es bueno? Te dicen porque significa más crecimiento, lo cual es mentira. En el fondo, el que te dice un poquito de inflación es bueno, lo que quiere es emitir, digamos, que es el cáncer de la Argentina. Por eso hoy también estamos empezando a entrar en algo muy positivo, con esto que te decía antes de no pensar tanto en nombres, sino pensar en políticas. El gobierno va a abrir ahora una discusión que me parece súper interesante, que es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la posibilidad del shutdown del gobierno. ¿Qué significa esto? El shutdown significa que te aprobaron el presupuesto, tenés autorizado gastar X, si no podés gastar más de eso. Si te pasaste del presupuesto, se apaga el gobierno. Eso pasa en Estados Unidos, no es nuevo. Claro. Y por otro lado, reformar la Carta Orgánica del Banco Central para que no pueda financiar el déficit fiscal. Eso sería maravilloso para la Argentina. No importa si el presidente es Milei, es Kicillof o quien sea. Lograr esa ley debería ser una cuestión prioridad nacional. Entonces creo que una política de Estado. Una política de Estado. Y ese un poquito de inflación es bueno, a Argentina le ha hecho mucho daño, pero nunca es un poquito. Sí, nunca. ¿Y crees que van a llegar al objetivo de, por lo menos, que anual sea un dígito? Si sale esta reforma, creo que sí. Creo que sí, porque vos tenés un problema en política monetaria, que es que es cierto, la inflación es un fenómeno monetario y se controla no emitiendo, pero también hay un factor que trasciende eso, que es la expectativa inflacionaria. ¿Sí? Obviamente, si cualquiera que tiene un comercio esto lo sabe. Digo, si yo creo que las cosas van a aumentar, intento ganar la carrera, aumento primero. Eso está siempre muy latente en países como la Argentina, donde hay mucha inestabilidad y mucha desconfianza. Entonces, una ley que prohíba el hecho de que haya emisión generaría que las expectativas inflacionarias bajen. Es muy importante el tema expectativa inflacionaria. De hecho, en anteriores experiencias que tuvo la Argentina, la única forma que tuviste de controlar el tema de expectativa inflacionaria fue con la ley de convertibilidad, por ejemplo, por ley. Claro. Esta sería la oportunidad o el intento del gobierno de Milei con la reforma de la Carta Orgánica y el shutdown de generar las expectativas, alinearlas y darle el corte final al tema inflacionario. Y recién lo deslizaste en una respuesta y vamos a pecar de poco originales preguntándote sobre el dólar y mencionabas del atraso del dólar. Es algo que se ha escuchado mucho, se escucha mucho en la construcción también. Te dicen que el dólar está atrasado o que los costos se han impactado hoy por hablé eso. Con un desarrollador que me dijo, no vendo más en pozo porque ya no me sirve. O sea, tenía que tener una mecánica, no acepto la plata, me dice, no quiero que me adelantes nada, no me des nada porque la inflación en dólares me mata. De nuevo, varias cosas para tener en cuenta. Venta en pozo. La venta en pozo es un fenómeno que existe por la ausencia de financiamiento. Si cualquier constructor que tuviera financiamiento no tendría incentivos para nunca vender en pozo, digamos, ¿no? Porque es de alguna forma sacrificar rentabilidad. Digo, hago ese comentario al margen. Ahora voy al tema de dólar. Históricamente, dos cosas. Históricamente siempre se ha dicho que la forma de entender si el tipo de cambio está atrasado o no es mirar la balanza comercial. Claro. Argentina en mayo tuvo récord histórico de balanza comercial superavitaria. El récord anterior fue abril. Y probablemente cuando salgan los números de junio estén mejor que los de mayo y abril. Todos los ítems exportables están subiendo. Casi todos en 2 dígitos, algunos en 3 dígitos. Energía, 167%. Sí. Una locura. Vos ahí me podés decir, che, bueno, lo que pasa es que hubo una guerra en Irán, el precio se fue, ok, te lo tomo. Entonces las importaciones deberían estar subiendo. Las importaciones caen. Entonces es muy difícil entrarle al gobierno con este tema de decir, che, el tipo de cambio está atrasado, si tenés récord de superávit comercial, las exportaciones volando y las importaciones cayendo. Primer tema. Segundo tema. En Argentina nos hemos comido durante mucho tiempo esta idea de que vos podés controlar los precios de la economía. Siendo el padre de esta estupidez Moreno, claramente, pero el dólar es un precio más de la economía. Y creer que vos lo podés poner donde quieras es ridículo, va en contra de toda la teoría económica. Ningún país del mundo lo hace. ¿Alguna vez escuchaste un país que diga, che, necesito crecer, devaluemos? No funciona así. Argentina nos hizo creer que funciona así, porque hay gente que se beneficia, obviamente, con las devaluaciones, pero muchos que pierden, principalmente los consumidores. Cuando vos
intentás forzar un tipo de cambio, la variable, la contracara a eso son los precios, es la inflación. Claro. Entonces, si vos devaluás, lo que viene, si no es tu tipo de cambio de equilibrio, lo que viene atrás son los precios. Entonces yo creo que es sano que empecemos a dejar de hablar de dólar, a no ser que tengamos un problema claro de atraso cambiario, que hoy de nuevo no lo veo, pues miro la balanza comercial, no está. Miro el Banco Central, está comprando dólares todos los días. Entonces los desarrollistas deberían dejar de vender en dólares y empezar a vender en pesos con un porcentaje de interés, algo así. El tema creo que metiéndome en un negocio que no entiendo, ¿vale? O sea, quiero aclarar esto porque después me van a ver a alguien y va a decir, este es un tarado. Me voy a meter en algo que no entiendo, pero que sí uno ve desde los negocios en general. Creo que hay que encontrar la forma, y esto trasciende a hablar de la construcción. También lo mismo pasa con el negocio vitivinícola, si querés, o cualquier otro negocio que hoy esté teniendo una crisis desde el punto de vista de la rentabilidad. Es que hay que retransformarlo el negocio, hay que buscar una forma de que los números te vuelvan a dar, probablemente con empezar a ofrecer formas de financiamiento, empezar a ser más innovadores en cuanto a bajar los costos de construcción. Creo que muchos se están moviendo, de hecho sé que hay un boom impresionante de constructores viajando por el mundo y viendo formas de bajar los costos de construcción y demás, pero va a venir por ahí, digo, pensemos en que si hay continuidad de políticas económicas, Argentina no va a ir de nuevo a un modelo de dólar que beneficie esos sectores. Va a ir a un modelo donde el dólar va a tender a estar para la concepción histórica del argentino atrasado. Entonces va a tener que buscar otras herramientas. Volviendo un poco a las inversiones, y yo creo que ya ahí vamos un poco cerrando, me quedó una pregunta que es, acá en Mendoza, hablando con la gente del sector y hasta incluso en el foro en el que participaste también lo dijeron muchos, y hay dos segmentos por los que siguen apostando a los desarrollistas, los inversores y todos, muy marcados, que es el turismo ABC1 o alta gama, y con desarrollos, hotelería de lujo, todo apuntado a eso, y el corporativo también ABC1 o apuntado más a ese segmento. ¿Qué están viendo? ¿Qué está viendo el mercado por ahí en esos dos? Porque hay algunos que off the record te dicen, y yo estoy esperando porque hasta creo que está medio saturado todo eso. ¿Qué ven o qué no estamos viendo los simples mortales que hay tanta gente invirtiendo en estos dos segmentos? A ver, y de nuevo, creo que esto trasciende a distintos tipos de negocio. En Argentina lo que has tenido en los últimos años es una caída de márgenes de rentabilidad muy grande. ¿Sí? Los márgenes cayeron. En el negocio que se te ocurra cayeron los márgenes, ¿no? Y eso obligó a cambiar la forma de hacer negocio, a hacernos muchísimo más eficientes y se generó mucha más competencia. Obviamente, un segmento más bajo, y esto trasciende a la construcción, de nuevo, inclusive en lo que tiene que ver con consumo retail, con todo, mientras más bajo vos te vayas en el segmento, generalmente trabajás con márgenes de rentabilidad más acotados y apostando a volumen, ¿sí? Y en los segmentos más altos apostás a márgenes más altos y volumen más chico. Entonces es lógico que en ese contexto todo negocio que tenga que ver con un ABC1 sufrió menos porque tenía más colchón y el margen le resistía más y probablemente hoy siga dándote un margen de rentabilidad positivo, pero obviamente la contribución no viene por la cantidad, ahí viene por ese margen. Entonces el riesgo es muy alto en ese segmento de que si se satura puede ser muy grave porque vas a ir perdiendo el factor precio que jugaba a tu favor y cantidad te va a ir a cero, digamos, ¿no? Entonces es muy arriesgado si pasa eso, pero bueno, generalmente el mercado, eso también lo tenemos que entender como argentinos, que nos va a costar. De fondo lo que va a haber es un mercado, y el mercado se autorregula. Y esto que suena muy fácil de decirlo, el mercado se autorregula, la contracara del mercado se autorregula es que cuando hay un exceso de oferta, hay jugadores que tienen que desaparecer para que se vuelva a autorregular. Entonces, está bueno decir se autorregula, suena cool. Claro, del otro lado hay una empresa que vuelca, digamos, ¿no? Que se va, claro. Pero es la realidad de cómo va a empezar a funcionar el mercado y que hay que ser mucho más profesionales en la gestión de los negocios de lo que éramos antes, ¿no? Yo quiero hacer una que me quedó del Fondo Común de Inversión Cerrado, inmobiliario. Eso se puede replicar, todo lo que hizo Beltrán, que creo que lo que hace Beltrán también está bueno como para bajar marketineramente y comunicacionalmente. De hecho, tuvieron 3.500 inversores
que vos podías invertir desde 1.000 pesos. Entonces creo que eso también le quita a lo mejor un montón de... El mercado de capitales es un negocio que mucha gente no entiende. Creo que ahora cada vez se sabe más del tema, pero creo que ayuda todo eso a darle difusión. ¿Se puede llegar a hacer lo que hizo Beltrán en Mendoza, por ejemplo? Totalmente, creo que sí, lo vamos a intentar hacer. ¿Ustedes tienen la herramienta para hacerlo? Sí, sí. Claro. Nosotros con la gestora lo vamos a hacer, estamos en proceso de... obviamente todavía estamos en una fase de análisis donde también nosotros somos especialistas en gestionar inversiones en el mercado de capitales. No somos especialistas en el sector inmobiliario, por eso siempre hago esa aclaración antes de responder todo, pues no soy un especialista del sector. Lo que vamos a buscar es asociarnos con un especialista del sector, un poco lo mismo que hizo en este fondo que lanza, que vos decís, bueno, lo saca Beltrán Brioni, en realidad atrás hay un jugador como nosotros que es IEB, Invertir en Bolsa, que son amigos, y ellos son la gestora del fondo, ¿no? Y se asocian con alguien del palo del real estate para que haga el laburo ese. Nosotros un poco estamos buscando nuestro Beltrán. Estamos buscando quién va a ser nuestro socio en la pata real estate, que nos traiga los proyectos, que nos traiga cosas interesantes para hacer. Y sí, lo que nosotros estamos pensando es en un fondo más en línea con lo que vos decías antes, Ale, con el hecho de ir a invertir en proyectos que no estén terminados, que estén en construcción, etcétera, y apostando más a la revalorización que a la renta. Con lo cual el perfil del inversor es un inversor que no busca renta de corto plazo, porque no estás apostando al alquiler, sino a la valorización que pueda tener el real estate en el tiempo, ¿no? Buenísimo. Ahora, para cerrarte, vamos a hacer un ping-pong rápido que vas a tener que elegir una opción. La primera ya me imagino tu respuesta, pero te lo tengo que hacer. ¿Plazo fijo o dólar MEP? Ninguno de los dos. Uy, ¿y si tenés que elegir uno? Plazo fijo hoy. ¿Plazo fijo o bonos? Bonos. ¿Bonos o LECAP? Son los dos bonos. Nada más que uno es más largo y uno más corto, así que voy por el más largo, bonos. ¿Bonos o acciones argentinas? Acciones argentinas. ¿Acciones o CDRs? Hoy acciones. ¿Acciones o la alternativa de obligaciones negociables? Acciones. ¿Y acciones o un departamento para alquilar? Acciones, perdón. Se cae todo. Y la última es, por verdadero o falso, verdadero, el ladrillo nunca pierde valor. ¿O falso? Bien. Y Mendoza tiene potencial para convertirse en uno de los principales polos inmobiliarios del país. Verdadero. Bien. Gracias, Fer. Falta masa crítica, pero así. Bueno, pero estamos apostando al futuro. Sí. Bueno, muchas gracias por venir. La verdad que un montón de información muy interesante. Gracias a ustedes por la invitación.